Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al miércoles 16 de diciembre. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, desde el 13 al 25. El título del tema se llama Siguiendo las pisadas de Jesucristo. Lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes, que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en su contra. Amén. Entonces, Pedro escribe esta carta y hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es que en aquella época el emperador era Nerón. Y ustedes saben por historia que Nerón no quería precisamente a los cristianos. Inclusive se narra en la historia un hecho cuando él incendia Roma para echarle la culpa a los cristianos. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pedro escribe esta carta y dice, ¿no? Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Amén. Y esto está en línea con lo que se escribe en Romanos capítulo 13, desde el verso 1, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Sometámonos a las autoridades, porque ellas han sido impuestas por Dios. Amén. Entonces, yo hacía un breve repaso del libro de Daniel que hemos leído hace poco, y ahí entendíamos los reinos que han pasado por la tierra, los reinados. El reinado babilónico, el reinado medo-persa, el reinado griego, luego el reinado romano, ¿no? Los imperios, y cada uno más sanguinario que el otro. Pero ¿cuál fue el propósito de todos estos reinados? Uno fue disciplinar al pueblo de Dios, para que se arrepientan de sus malos caminos. Amén. ¿Y el otro qué fue? Fue para que el pueblo de Dios dependa del Señor. Amén. Sabiendo que estos reinos son temporales y que luego vendrá un reino celestial donde el Señor será nuestro Rey. Amén. Pero mientras tanto, mientras estemos en estos reinos terrenales, ¿qué debemos de hacer? Obedecer, someternos, sujetarnos a todas las autoridades, respetar las leyes, siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. ¿Por qué? Porque Jesucristo se sometió a las autoridades de su época. Por ejemplo, Él se sometió a la autoridad del gobernador Poncio Pilatos. Amén. Entonces, nosotros debemos de someternos también a las autoridades. Y acá dice algo bien claro, ¿no? A causa del Señor. ¿Qué significa? Que nos da un motivo sobrenatural de conducta. Amén. ¿Por qué? Porque toda autoridad procede de Dios. Entonces, hay que
obedecer a las autoridades. Sigamos. En el verso 15 dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Amén. El hecho de que nosotros obedezcamos a una autoridad terrenal, a las leyes, no significa que nosotros no seamos libres. Amén. Porque nosotros hemos sido libertados del pecado en la cruz del Calvario y como consecuencia tenemos una vida eterna. Entonces nosotros debemos de portarnos en esa libertad. Acá hay un texto bien clave, ¿no? Que dice, den a todos el debido respeto. Y en la versión Reina Valera dice, ¿no? Teman a Dios, honren al Rey. Si bien es cierto, debemos de honrar a nuestras autoridades, no significa que tanto la autoridad como sus leyes, porque lo permiten, porque algo es legal, no significa que sea lo correcto. Entonces, nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades en el Señor. Así como decía el verso, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre en el Señor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros respetemos las leyes, a nuestras autoridades, no significa que vamos a ir en contra de nuestros principios establecidos en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, en estos tiempos se debate en Argentina esta ley del aborto. Pero por más que eso llegue a ser legal, nosotros como hijos de Dios, ¿podremos tener esta opción? Ahí viene la libertad que nos habla acá la palabra, ¿no? Que nosotros somos libres de decidir las cosas que a pesar de ser legales, van contra nuestra conciencia, van contra nuestros principios bíblicos. Porque nosotros como hijos de Dios defendemos la vida, defendemos al inocente. ¿Entienden? A eso se refiere que si bien es cierto, debemos de obedecer a las autoridades y a las leyes, debemos de tener la libertad de poder identificar cosas que van contra los principios de Dios y no aceptarlas. Amén. Ahora, sigue la palabra de Dios. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los malos. Amén. Entonces, en esta época, nosotros no vivimos en esclavitud, no vivimos en servidumbre, pero tenemos trabajos humanos y muchas veces tenemos jefes. Acá habla, ¿no? Obedezcan a sus jefes, no solamente a los buenos y comprensivos, ¿no? Sino a los que son malos, dice. En la otra versión dice a los que son difíciles de soportar. Amén. Entonces, debemos de, como hijos de Dios, debemos de respetar a nuestros jefes. En nuestros trabajos debemos de esforzarnos. Jesucristo también nos enseñó a dar la milla extra. No solamente lo que nos piden, sino siempre dar algo más. Hacer más de lo que nos piden, más de lo necesario. Porque de esa manera mostraremos que somos hijos de Dios. Entonces, y acá en el verso 19 dice,
Porque es una cosa agradable a Dios que uno soporte los sufrimientos por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que los soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Jesucristo también nos decía: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Amén. Es cierto que muchos podemos pasar sufrimiento, muchos podemos pasar castigos, porque en este mundo al cristiano no necesariamente lo ven bien. Muchas veces por causa de nuestras creencias somos perseguidos, somos burlados, somos vilipendiados. Amén. Pero Jesús, ¿qué decía, no? En el Sermón del Monte, en Mateo 5, decía: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos estaba diciendo? Es cierto, hay reinados terrenales donde van a pasar sufrimiento, pero son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ustedes será ese reino celestial donde el Señor será el Rey. Amén. Entonces, ¿qué más decía? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que tuvieron antes de vosotros. Amén. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo soportar estas persecuciones. Y también nos dice: no, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque si ustedes sufren esas persecuciones por causa de Jesucristo, ¿qué recompensa tenemos? Una recompensa en los cielos. Porque en todos los tiempos, hermanos, persiguieron a los hijos de Dios. Y en el verso 21, ¿qué nos dice? De segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, mejor dicho. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Entonces, yo leía, ¿no? En el comentario bíblico de Mateo, que cuando se refería a que Cristo nos dio un modelo para seguir sus pasos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Cristo deja algo señalado o marcado, de tal manera que no hay peligro de equivocar las pisadas, porque las huellas que nos deja Cristo no son en la arena, amén, sino es una huella profunda. Y además, ¿qué decía? Sigáis, es decir, que sigamos de cerca el ejemplo de Jesucristo, poniendo los pies directamente en la huella que dejó el otro. Amén. Sigamos el ejemplo del Maestro. ¿Y cómo era el ejemplo del Maestro? En el verso 22 de primera de Pedro dice: Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Amén. Entonces, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que nosotros seamos sanados. Amén. Y en esta parte que nos comparte Pedro está relacionado directamente con el capítulo 53 del libro de Isaías. Amén. ¿Qué nos decía el libro de Isaías? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Cuando nos oprimen, nos afligen, ¿cómo reaccionamos? ¿Como Cristo o con nuestra carne? ¿Qué más decía en Isaías 53? Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece, muda, no abrió él su boca. Amén. Ahí vemos a un Jesucristo manso, humilde, que no se vengaba. Y tenemos que aprender mucho de Jesús, porque necesitamos ser como Él. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestro carácter, nos ayude a parar nuestra boca. Entonces, porque Jesucristo soportó toda esa clase de vejaciones, ¿pero para qué? Para que nosotros tengamos un pastor, para que nosotros podamos tener libertad, para que nosotros podamos tener sanidad. Entonces, amados hermanos, por más que tengamos autoridades o personas que nos aflijan o pasemos situaciones difíciles, déjame decirte que Jesús nos señaló el camino. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Rey y tú nos mandaste a Jesucristo para enseñarnos cómo debíamos de actuar en circunstancias difíciles. Ayúdanos, por favor, a ser dignos seguidores de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.